Estoy físicamente en la Tierra. Estoy en mi habitación, picando código. Al mismo tiempo, mentalmente, no estoy aquí. Estoy conectado, estoy online. Siento como si estuviese en las nubes. Estas repeticiones me ayudan a no perder conciencia del yo que maneja, del yo físico, el offline. Me gusta tener esta voz. Esta voz no es mía, ni este yo soy yo. Esta es la voz del ocupante, el que está conectado. Alan Turing. A pesar de la variedad de oferta de avatares digitales, no elegiste ser otro en Mirror Worlds. Has mantenido tu apariencia física pidiendo una reconstrucción digital personalizada de ti mismo. Un doble digital, un gemelo digital, un trabajo artesanal que tu dinero te ha costado. Allí decidiste llamarte Alex Leo Hansen. Los motivos de elección del nombre, como las intenciones en este mundo, quedaron bajo el acuerdo de confidencialidad. Para completar la migración de Mirror Worlds al nuevo grupo de desarrolladores, Julio me ha pedido una limpieza de todas las identidades digitales de la base de usuarios beta testers. Hace 6 años, Alan y yo observamos un crecimiento en las investigaciones de creación de avatares y mundos virtuales. Tencent y Alibaba, los gigantes tecnológicos de China, comenzaron a liberar modelos de creación como Huanyan 3D y Huanyan Worlds. Estos sistemas generaban pequeños mundos virtuales escribiendo solo unas frases. ¿Por qué tanto interés en generar dobles digitales? ¿Una especie de gemelo de una persona o de cualquier objeto? ¿Para qué replicar mundos? Pasó un tiempo hasta que nos dimos cuenta de algunos usos ejemplares. Generar datos en simulaciones para entrenar máquinas del mundo real. Simular el deterioro evolutivo de pacientes según su historial médico para prevenir enfermedades. En sus inicios, las cámaras sirvieron para entretenernos y hace décadas que las utilizamos para estudiar la realidad. El doble digital de Alan, otros avatares, todo espacio, todo objeto, mi voz, están almacenadas en la nube. ¿De qué está hecha la nube?
Kilómetros de edificios que actúan como centros de procesamiento y almacenamiento de datos, cables submarinos y terrestres, antenas, satélites. La suma de todos y la unión entre ellos forma Internet. Mirror Worlds es otro rincón de Internet. A partir de Hunyuan 3D, Hunyuan Worlds y las ecuaciones de Gatopoulos, sin saber bien cómo, sin querer con el tiempo, vi que había creado Mirror Worlds, un sistema de simulación de vida. ¿Funciona? Lo hicimos funcionar y funcionaba demasiado bien, pero los vendajes de este prototipo médico no eran estéticos. No queríamos que proyectase una imagen ni mapas flotantes sobre el mundo real como la HoloLens de Microsoft, Google Glass, como las gafas de Vuzix, las Ray-Ban Meta o el visor de Dragon Ball. Queríamos activar directamente las emociones, no a través de imágenes, sino desde el cuerpo a través de los ojos. El usuario no debía ver, debía sentir que estaba ahí. Todo lo que se pueda analizar, datos, información, se va a analizar. Repasemos los hitos de la investigación. Madame es la gestora del punto de transferencia, un NPC, su rol funciona. No es un personaje jugable, pero a los usuarios les encantaría que apareciese más en la narrativa. Es una tarea preprogramada con tareas predefinidas que se repiten hasta que un nuevo avatar entra en Mirror Worlds. Baila, ve memes y trata de iniciar una novela. A algunos les gustaría poder elegir su avatar o que su personaje tuviese mayor presencia y relevancia en la narrativa, por ejemplo en las misiones. El punto de transferencia es el punto de entrada al programa, el Hello World, el main. Por ahí pasan quienes comienzan la transferencia al mundo virtual para inicializar su avatar. Madame, básicamente, te da la bienvenida. Hemos observado que usuarios como Géminis están dispuestos a pagar por ser otro, fotorrealista pero otro. Ve, no me gusta, no me gusta. Si no le gusta, llame al servicio técnico. Pues mira, no me gusta mi cara a nivel cibernética, no me gusta. Ciertos rasgos sí. Si tú lo pudieras mejorar un poco y un poco más guapera. A niveles de cibernética, no me gusta. Ciertos rasgos sí. Si tú me pudieras mejorar un poco y poner un poco más guaperas. Géminis es quizás la usuaria que mejor se acomodó a ser otro. Participó de toda misión que le diese dinero. Por ejemplo, el trasladó de avatares al punto de transferencia. Géminis no dudó en hacerse premium para conseguir las ventajas de los avatares fotorrealistas y exprimir su creatividad para crear sus propias misiones y ganar dinero.
El algoritmo de Andrea Gatopoulos, que descubrí en 2027 en un foro llamado happynewyeargym.bug, me ayudó a mezclar los avatares 3D con caras inventadas generadas por inteligencia artificial. Conseguí formar identidades ficticias, únicas. Todo tu tiempo. Soy Géminis. Soy hombre y mujer. ¿Seré tuyo o tuya? Como tú quieras. Pasa tu tarjeta y verás más cosas. Estoy conectado, estoy online, siento como si estuviese en las nubes. Ahí vuelves a entrar, Alan. Ya te sabes el inicio de tu historia. ¿Pero esto qué coño es? Tu avatar cae en el mismo lugar donde lo dejaste la última vez, en Fallen Blackie Beach, por donde te lanzaste cuando no resolviste la situación con Sonia Hernández. Todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Es cuestión de tiempo, pero se va a automatizar. Flujo de datos entrante, Alex Leo Hansen. Ahí vuelves a entrar, Alex. Flujo de datos entrante, Alex Alan Leo hablaba de recrear situaciones pasadas, vivirlas de nuevo y actuar de otra forma. Él decidió ser quality tester y probar el sistema. Estoy físicamente en la Tierra. Estoy en mi habitación, Flujo de picando datos código. entrante, Al Alex mismo Leo tiempo, Hansen. mentalmente, no estoy aquí. Flujo de datos entrante, Alex Leo Hansen. Estoy conectado, estoy online. Flujo Siento de como si datos estuviese en las entrante, nubes. Alex Leo Hansen. Estas repeticiones me ayudan a no perder conciencia Flujo de del yo que datos maneja, entrante, del yo Alex Leo físico, el Hansen. offline. Flujo Venga, de nena, datos entrante, Alex enséñamelo. Leo Hansen. Flujo de Vamos, datos vamos, entrante, Alex Leo Hansen. Que no atinas, Flujo de me datos encanta que sigas entrante, siendo tan Alex Leo estúpida. Hansen. Venga, que te ayudo. Con la diferencia de intereses, o igual con el tiempo, Alan y yo nos distanciamos. Géminis te recoge y lleva al punto de transferencia, gana dinero y a ti te regenero la memoria para comenzar otra vez, para intentar hacerlo mejor otra vez. Pero no, esta vez no. Tengo que completar la migración del sistema que ha pedido Julio. Se han recopilado datos de uso, jugabilidad, oculares, emocionales.
La limpieza acaba aquí. Alrededor de marzo de 2025, ser programador estaba cambiando. Me preguntaba en qué estaba convirtiéndome. Me estaba volviendo más, no sé, un refinador de código. Aún no utilizaba Codex, pero utilizaba Replit. Agentes de IA, escribes lo que quieres y genera el código. Esto no es nada fácil de comprender. Sabemos la entrada y la salida, pero lo que ocurre dentro del sistema es una caja negra misteriosa que sus creadores tampoco comprenden. Solo sé que me ayudan a programar y construir todo más rápido. Todo cambia muy deprisa. O es una ilusión de cambio. No tengo respuestas. Para completar la migración de Mirror Worlds al nuevo grupo de desarrolladores, Julio me ha pedido una limpieza de todas las identidades digitales de la base de usuarios beta testers. Qué graciosa, Géminis. Te ha regalado su peluca, ¿eh? Haremos que parezca un accidente como haríamos offline. Me ha dicho que es la tercera vez. La tercera vez que te recoge cerca del acantilado. Un clic, un disparo silencioso. Desactivamos las físicas de la habitación. Un clic. Soy Sara. Voy a conectarte a la máquina para que puedan regenerarte la memoria y puedas disfrutar de la experiencia en Mirror Worlds. Deshabilitamos la sangre y el sonido. Añadimos un error en la aplicación para limpiar la experiencia. Muerto, muerto, muerto. ¿Y después qué? Dime, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay bolsas de basura? Se pone cómodo, ¿no? No está tan mal el techo. Es una antigüedad. Yo pensé que iba a estar más hecho polvo ahora.
Todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. No os quepa ninguna duda. Para aquello que en tu vida no encuentra solución, anteponte a tus problemas. Juega a ser otro y diviértete. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.